Bueno, creo que la buena noticia no se puede ocultar más, no se puede esconder debajo del celemín. Sí, como se ha podido ver en un vídeo dedicado al Quijotillo de Trapiello y a la prevención contra su compra, sí, tengo por fin el Chuchi, los colegas y la vasca, el Evangelio en Cheli, del padre Antonio Alonso, y creo que nos merecemos, que todos nos merecemos, leer este libro procedente de la Librería de Pastoral de la Casa Diocesana de la Iglesia, Florida 3, de Santander, colección Experiencias y Propuestas de Pastoral. El primer número era El Camino a Santiago con Jóvenes y el segundo el Chuchi, los colegas y la vasca, el Evangelio en Cheli. Y bueno, primera edición, septiembre de 1994, segunda de diciembre del 94 y tercera edición, o sea, 3 ediciones tuvo este libro en 1995. Y creo que nos merecemos leer las primeras páginas. La presentación corre a cargo de Antonio Alonso Hinojal, el autor, ex capellán de la cárcel de Carabanchel. Estuve en la cárcel y viniste a verme. Un día gris del mes de noviembre del año 1976 pisaba por primera vez la cárcel de Carabanchel de Madrid, la sección de jóvenes, conocida por el nombre de Reformatorio. Mi intención era prestar ayuda religiosa y humana a unos 350 jóvenes privados de libertad y en edades comprendidas entre los 16 y 20 años. Mis trabajos anteriores los había realizado en parroquias de las diócesis de Burgos y de Jaén. Siempre había sentido una inclinación especial por trabajar por la sociedad en el campo de los marginados y veía cómo ellos necesitaban de ayuda y agradecían mis servicios. Después quise vivir nuevas experiencias en el campo de otro tipo de marginación, los privados de libertad, los presuntos delincuentes, los presos y de estos los más jóvenes. Nunca había visto una prisión por dentro, solo por fuera y en las pantallas de cine o de televisión. Al principio todo me resultaba sorprendente. El chirriar de los cerrojos de las puertas del recinto reservado a presos me sobrecogía y asustaba. Dentro ya en la prisión, y una vez pasados los pertinentes controles, me llevo mi primera sorpresa. Un joven preso y de buen aspecto, con oficio de cabo de galería o pabellón, sí, es la misma jerarquía que los campos de concentración, me sale al paso y se dirige a mí con estas palabras. «Ese colega, ¿de qué galería eres?». Me sonrío y le respondo: «Soy el capellán, vengo a echaros una mano». Me sonríe también y me invita a pasar. De pronto me encuentro hablando con presos jóvenes. Me siento un tanto perdido y extraño, sin hacer pie. Es un mundo tan distinto al de la calle. Sin libertad, sin familia, sin amigos, solos, despreciados. Algunos son totalmente analfabetos y una gran mayoría analfabetos funcionales. Muchos de ellos se encontraban trabajando en el momento de la detención, pero con un trabajo sin garantía de continuidad. Y otros se hallaban en paro sin que nadie les echara una mano más que para convertirlos en camellos o consumidores de droga. Pronto empecé a tener un trato directo y personal con cada uno de los presos. La mayoría me aceptaba y me confiaba sus fallos, sus problemas y sus muchas preocupaciones. Me llamaban Cheiu, o sea, Cheiw, no sé si es por Chihuahua, no lo sé. Un gran número pasaba de mí, y otros muy pocos me rehuían, llegando a veces hasta el insulto o la amenaza. Día tras día iba recorriendo patios, galerías, talleres, escuelas, comedores, celdas de castigo. Los domingos y fiestas les invitaba a reunirnos en un local con el nombre de capilla. Enseguida me fui convirtiendo en un asistente religioso social, ya que aquella gente acudía a mí en busca de la solución de todos sus problemas, sobre todo en busca de la libertad. Me rogaban también que visitase a sus familias y a los juzgados en busca de la pronta liberación de sus condenas. Subtítulo, epígrafe: una sociedad en pequeño. ¿Y cómo eran aquellos jóvenes en los aspectos humano, social y religioso? Si en la calle existen grupos de presión, divisiones, partidos, enemistades y ajustes de cuentas, esto mismo aparece en la cárcel mucho más acentuado. Suele decirse que la cárcel es un fiel reflejo de las carencias morales y éticas existentes en la sociedad. También es la culpable de la existencia misma de las cárceles. Allí convivían y malamente se aguantaban diversos grupos. Los quies, amos y... no sé si sea quies, pero bueno, ponen quies con K.
amos y señores de los demás presos con derecho a todo. Son los terroristas de la cárcel y los eternos moradores de la prisión. Pasan largas temporadas en celdas de castigo y son el desecho de la sociedad. Por cierto, ahora que digo esto, habría sido de gran utilidad que hubiera llegado a mis manos antes y se lo hubiera podido pasar a Camilo de Ori, que ha publicado recientemente un libro sobre su experiencia literaria en la cárcel. Los drogadictos. Enfermos de la terrible dolencia de la drogadicción. Ya de niños andaban enganchados. Son capaces de todo para pillar una papelina y acabarán con una muerte prematura. Los camellos, venidos de todos los continentes transportando la coca, la hierba y el caballo. Los terroristas no matan ofuscados por celos, por ira o por alcohol, sino a traición y a inocentes, aunque aleguen móviles políticos. Los locos, deprimidos y totalmente desmoronados por el consumo de pastillas humillantes. Los de en defensa propia. Intentaron defender su persona o su negocio y provocaron una muerte o lesiones graves que les llevaron a la cárcel. La gente limpia fueron a la cárcel arrastrados por alguna necesidad urgente y que les lanzó a la aventura. Los inocentes llevan varios meses en la cárcel por falta de pruebas y salen a la calle en libertad. De estos, unos son culpables realmente y otros no. Y los ricos, los que tienen pasta, de estos no hay. Vivencia religiosa, otro epígrafe. Si culturalmente la mayoría de los presos que yo conocí eran analfabetos funcionales, eso mismo se puede decir de su aspecto religioso. Y en ambos temas la sociedad es la gran responsable de esta doble ignorancia. Una gran mayoría de presos se confesaban católicos, pero también los había creyentes de otras religiones, de sectas, ateos, indiferentes o pasotas. Cuando les preguntaba por la importancia de la religión en sus vidas, una gran parte de ellos me respondía que la religión les era muy necesaria porque les servía de ayuda para sobrellevar dignamente las penalidades de la prisión. Algunos, muy pocos, la consideraban indiferente y un número muy reducido pensaba que la religión es nociva para el preso. Si alguno de los internos fallecía por causas naturales o violentas, un gran número de ellos se reunía para asistir al funeral y hacían después una colecta para colocar junto a la tumba de su compi una hermosa corona de flores naturales. A cualquier carterista, sislero o atracador no le faltaba en su cartera, junto a la foto de sus seres más queridos, la estampa del santo o virgen de su devoción. Muchos acudían al capellán para que se les oyera en confesión y otros para exponerles su última y mayor preocupación. Es el caso de aquel joven que no había podido dormir durante la noche porque la tarde anterior se entretuvo desde su chabolo en insultar y llamar de todo al guardia civil que vigilaba desde la cabina, y éste, por toda respuesta a los insultos del preso, le respondía: «No quiero corresponder a tus insultos con los míos. Yo te perdono, pero hay uno que te está escuchando y te dará lo merecido». El preso me preguntaba quién sería ese uno del que le habló el guardia. La ignorancia religiosa era muy grande. Varios me pidieron repetidas veces que les enseñara a rezar, otros que les bautizase o les diera la comunión, pero eran inconstantes y les faltaba voluntad para someterse a una mínima preparación para recibir los sacramentos. Origen de este libro. En los primeros meses que pasé de capellán en el reformatorio, cuando los internos eran invitados a la celebración de la Eucaristía, no acudían más de 15. Muchos no habían pisado una iglesia en su vida, a no ser para apoderarse del contenido de los cepillos. Otros no me acompañaban en la celebración porque allí no se podía pillar nada, y la mayoría por ignorancia total de qué era aquello. Ante esta situación se me ocurrió que tal vez si adaptaba las lecturas de la Eucaristía y el comentario de las mismas al lenguaje de la marginación, que los internos utilizaban entre ellos, y si arreglaba el ritmo y letra de las canciones, entonces asistirían muchos más. Y así sucedió. Con ayuda de un interno, aficionado a la imprenta y perito en el lenguaje cheli carcelario, empecé a adaptar algunos pasajes evangélicos a este lenguaje, acompañando dichos textos del correspondiente comentario. A las lecturas unimos diversas canciones de sabor religioso que los presos las sentían como suyas y cantaban con emoción. Ejemplos de esta transformación son las estrofas siguientes de dos canciones frecuentes en la liturgia. Tú eres el Dios de los presos, el Dios humano y sencillo, el Dios que sufre en la cárcel, el Dios de rostro curtido. Por eso es que te hablo yo así como hablan los presos, porque eres Dios compañero y Cristo libertador.
Sí, suena bien, pero no es especialmente carcelario. Evangelio es sembrar libertad, es vivir unidos, es llevar esperanza a un mundo que lucha perdido. Evangelio es romper cadenas, es abrir sepulcros, no le busques muerto que está entre los vivos. En este libro he recogido a petición de muchos amigos de siempre y de otros que surgieron cuando apareció un artículo en la prensa, diario El País, 20 del 11 de 1988, los textos que elaboramos entonces, claro, desde el 88, el Chelif en el 95, pues ya no era lo mismo, ya había evolucionado como corresponde a una lengua marginal, y desde luego ya nadie habla así, evidentemente ya nadie habla así, aunque desde luego este libro tiene un tono mucho más realista que muchas películas del cine kinky, porque eso de más rabo que la Pantera Rosa de Eloy de la Iglesia, pues eso no tiene credibilidad ninguna, sonaba artificial ya en su época, ¿no? Todo esto es bastante más natural. Los textos que elaboramos entonces, a los que ahora hemos añadido unos magníficos dibujos que los transforman en un cómic, un lenguaje que entonces no utilicé, pero que sin duda contribuye a hacer el Evangelio más cercano a los jóvenes, que como aquellos viven iguales circunstancias o habitan en ambientes marginados. Jesús y su Evangelio son siempre actualidad. Lee, reflexiona y disfruta, seas joven o de edad madura, libre o privado de libertad, en la lectura reposada de estos textos hallarás la paz y la libertad interna que solo el viejo, el cafi de arriba, te puede dar y que nadie te podrá arrebatar. No olvides que los destinatarios de estos pasajes bíblicos eran entonces solo los jóvenes recluidos en el reformatorio de Carabanchel de Madrid. Ahora han saltado las murallas de la prisión y como palomas mensajeras de paz, de libertad y de amor se ha posado junto a ti. Contémplalos. Y bueno, luego comenta los prólogos que mejor los vemos directamente. Primero, Alberto Iniesta, que la verdad es que no sé quién es. Me suena, pero no sé quién es. Marcelino Camacho. Respuesta a una invitación. El sacerdote don Antonio Alonso Hinojal me invita a dar mi impresión sobre este trabajo suyo como capellán en el reformatorio de la prisión de Carabanchel, la última donde estuve casi 9 años, de 1967 a 1976, de ellos más de 6 en la Sexta Galería, que entonces era parte del reformatorio de menores de 20 años, con un grupo de presos políticos sociales por defender la justicia social, la libertad y el humanismo contra la dictadura. En primer lugar, creo que es un trabajo interesante y aunque el autor de estas líneas no sea creyente, pasa total de esto, respetando todas las creencias e ideas que desde los diferentes ángulos en los que se puedan manifestar, tengo que valorar sus páginas. Lo que le lleva, como indica, al campo de los más marginados es su condición sacerdotal y humana. Salvar almas, lo pone entre comillas, el más allá, para usted es esencial y a la vez realizar una labor caritativo, humana, en el más acá, aquí y ahora, en la prisión, es compatible. Y en el medio en el que se desarrolla su labor, tiene que empezar por hallar un método para entrar en los que ha de influir para conseguir sus fines, y como dice, termina por convertirse en una especie de asistente religioso social. Y consigue meterse en su mono, para comprenderles mejor, como decimos los metalúrgicos, y hacerles partícipes de la elaboración del Evangelio, adaptado a su lenguaje, y presentar un vocabulario cheli español que ahí queda como una aportación. Por tanto, sin entrar en cualquier otra consideración, desde mi ángulo, es interesante este trabajo y el método empleado. En la Sexta Galería, con 6 presos políticos sociales, a los que nos tenían aislados del grueso de los internos por la misma causa, hicimos un estudio extraoficial en colaboración con funcionarios de prisiones y analizamos las causas por las que iban a prisión, primero con 15 días, después con un mes, así una y otra vez, hasta que los que entraban por robar un bolso terminaban por ir con un atraco y a veces con muertos. El origen social eran las capas sociales marginadas, pobres, sin formación, parados, con familias deshechas. Con todo el respeto para las víctimas, ellos eran el subproducto de una sociedad podrida, dominada por el gran capital, en la que el objetivo fundamental es ganar mucho dinero y ganarlo deprisa. Todos recordamos que hace unos años un ministro en ejercicio entonces invitaba al gran capital extranjero a venir a España, lo cita, venir a España donde se podía ganar mucho dinero y más pronto. ¿Cómo? Todos lo sabemos, especulando, estafando, robando. Hoy la España del pelotazo, filesa. Claro, este libro se publica cuando se estrena, esta edición, mejor dicho, se publica cuando se estrena Todos a la cárcel, de Luis García Berlanga.
Hoy la España del pelotazo, Filesa, etcétera, etcétera, como entonces, la dominan banqueros y especuladores. Después vendría el cultivo intelectual con la telebasura, etcétera, etcétera, evasión no pocas veces del paro, la droga y la marginación a la que una sociedad insolidaria y podrida les condena. Recuerdo que una vez, estando de director en la prisión, don Leoncio Pérez me llamó y me explicó con cierto sentimiento de legítima satisfacción que creaban unos cursos de formación profesional acelerada, PPO, una especie de peones especializados para trabajos en serie. En la fábrica Perkins Motor Ibérica, ahora Nissan Motor Ibérica, donde trabajaba, yo era el representante del grupo técnico en el jurado de empresa y desde esa experiencia le contesté que era positivo su plan, pero que dada la escasa formación con la que salían, solo podrían encontrar trabajo en las empresas grandes, que éstas exigirían los antecedentes profesionales y policiales y que su salario sería de los más bajos, si no el más bajo caso de entrar. Añadí que estos trabajadores procedentes de las capas marginadas al salir volverían a su zona, con lo que el medio haría el resto. El medio, la sociedad actual, como en el plano ecológico, degenera más que regenera. Como bien decía el filósofo francés Descartes, no hay espíritu, por muy grosero y burdo que no sea capaz de aprender las más altas virtudes si se le conduce como es menester. Y aquí, sin profundas transformaciones sociales, esta sociedad dominada por el gran capital con sus injusticias, su egoísmo, su insolidaridad, su paro y su miseria, es lo contrario del medio humanista que puede conducir como es menester para alcanzar las más altas virtudes. El ser humano, ser social, está en gran medida condicionado por la familia, la sociedad y su contexto global, incluido el cultural y económico-social. Como usted dice con razón, la cárcel es un fiel reflejo de las carencias morales y éticas existentes en la sociedad, y siendo asimismo esta, la sociedad, la culpable de la existencia de las cárceles. Mientras no transformemos profundamente la sociedad, no tendrán solución los problemas de fondo, y los marginados y las marginadas seguirán nutriendo y aumentando las cárceles. Por supuesto que, como indicaba al principio, siendo muy respetuoso para los creyentes, aunque yo no lo sea, saludo trabajos como el suyo y al asistente religioso social que realiza una actividad hacia el más allá que yo respeto y su labor caritativa y humana conecta con nuestra lucha por la solidaridad, por la justicia social, la libertad y el humanismo, inmerso en el respeto a la naturaleza. Yo creo que por el hecho de nacer y con pleno empleo debemos tener la vida asegurada desde que se nace hasta que se muere. El hábitat natural del ser humano no es la cárcel, no son las rejas, es la libertad. El ser humano, repito, es antes que nada un ser social, que nace y vive en una familia, con su forma en cada época, en una sociedad, en un lugar, en un planeta. Hagamos este pacífico, solidario, justo, libre y habitable. Esto sería un paraíso en el más acá y debería ser antesala para nosotros de su paraíso en el más allá, con lo que, si somos tolerantes y respetuosos, el más acá y el más allá tendrían no pocas y positivas relaciones. Un nuevo amigo que siempre luchó en la tierra porque se pueda trabajar cantando y vivir soñando en libertad, saluda y felicita al asistente religioso social que, con la vista en lo divino, ayudó a atenuar las miserias que la sociedad dominada por el gran capital crea en el más acá, aunque mientras exista este sistema injusto e inhumano, presos, víctimas, victimarios serán la consecuencia. Pero bien, quizá ha sido muy osada esa afirmación del capellán de Carabanchel de que ricos no hay. Habla ahora José María Ruiz Mateos, que se pregunta ¿para qué sirve la cárcel? He recibido una carta de don Antonio Alonso Hinojal, ex capellán de la cárcel de Carabanchel, en la que me adjuntaba una muestra de pasajes evangélicos en el lenguaje cheli y me solicitaba unas reflexiones sobre la importancia del Evangelio de Jesús entre los marginados. En la misma también me pedía que escribiese unos folios con mis sentimientos, lo cual me llevó a leer los textos con sumo interés. No dudo que la originalidad y el estilo simpático de la obra transmitirán a la sociedad y con especiales matices la importancia del trabajo de ayuda a los más marginados, los presos. Sí, la privación de la libertad es la más dura de las marginaciones.
Los presos, además de carecer del derecho, sin duda, el más primordial de los derechos, el de la libertad, casi todos están solos, carecen de amigos y hasta de familia. El ambiente es propicio a cualquier cosa, pero nada más fácil al desarrollo y profundización en el terreno de la fe. Si tienen madre, ésta no les abandona, pero los padres y otros familiares, por orgullo, malentendido orgullo, muchas veces ni siquiera les visitan, ni escriben, ni mantienen la más mínima relación con el hijo preso en el momento, hay una errata, en que más necesitan el apoyo humano y moral. Sí, no es fácil desarrollar en la cárcel labores de asistencia social, ejercer de asistente religioso social, como don Antonio denomina su labor religiosa humanitaria. Es harto difícil, pero no puede haber una labor más encomiable. Más que reflexiones o juicios sobre la calidad literaria de los pasajes leídos, que la tienen, y mucha, pienso que es de más interés aportar los pensamientos nacidos de mi dura experiencia personal en las cárceles y comentar los efectos y resultados de la prisión. Recordemos que el título de esto es ¿Para qué sirve la cárcel? He vivido 8 cárceles. Una de ellas, el mismo Carabanchel, reflejado en el libro. Excepto en una ocasión siempre fui buscando voluntariamente la justicia para provocar un juicio. Los jueces debían aclarar a todos, a mí no, por supuesto, pues tengo la conciencia tranquila, si yo era culpable o inocente. Y no lo he conseguido. Después de 11 años no se ha celebrado aún el juicio profundo, riguroso, serio, real, sobre Rumasa. Así pues, además del rigor de la cárcel, he sentido, sufro y padezco el dolor, la desesperación que produce la injusticia. En las cárceles hay gentes por injusticia, por falta de ayudas o medios para obtener el apoyo judicial y la atención personal de su caso. Multitud de presos son preventivos, tienen delitos menores y sin embargo están meses y meses hasta años en la cárcel. Cuando se producen, si se producen, las resoluciones judiciales, la mayoría ha cumplido ya y con creces la pena impuesta. En las prisiones se siente además que no están hechas para los ricos, poderosos, mafiosos. Esto hasta el rico, hasta el empresario, que tiene esta sensación de que siempre hay alguien más rico que él que se escapa de la cárcel. Existe el sentimiento común, no robes la gallina que vas a la trena, roba 30 o 40 mil millones y tendrás medallas honoríficas. En las celdas no están los capos de la droga, están los drogadictos, enfermos, víctimas que necesitan lugares especiales de recuperación para facilitar su curación y su reinserción social. A este sentimiento de la falta de castigo para los poderosos se une el de que cuando entra alguien que tiene influencia y medios, sale de inmediato. Eso produce frustración, recelo y odio. Invita a uniones y asociaciones, a la formación incluso de mafias propias de la prisión que se consideran una autodefensa. Se opone un poder a otros poderes, ante los que se siente impotente, se cultiva el recelo hacia la sociedad de fuera, se alimenta el odio. El único fin que justificaría la necesidad de las cárceles y la privación temporal de libertad, la reinserción social, no solo no se consigue, sino que resulta imposible de conseguir, sin hablar del envilecimiento que pueda producir la acumulación de resentimiento y frustración. También he comprobado que las cárceles para los violentos, violadores, delincuentes cruentos y sádicos, no es sistema idóneo. La cárcel puede generar más violencia con los ajustes de cuentas y los grupos de presión tan acentuados allí. Las afirmaciones de don Antonio Alonso, la cárcel es un fiel reflejo de las carencias morales y éticas existentes en la sociedad, también es la culpable de la existencia misma de las cárceles, son terriblemente ciertas. Hay que estudiar, aprobar, legislar castigos de otro tipo para casos de no violentos, delitos fiscales, aquí parece que salude con la mano, económicos, urbanísticos. Es muy difícil la convivencia en la cárcel de grupos tan dispares, como muy bien los cita el autor del libro. Terroristas, camellos, locos, inocentes. Hay casos en los que las penalizaciones, las grandes sanciones económicas, el desprestigio, el descrédito y la deshonra son el castigo adecuado. Hay que evitar males mayores. Las cárceles no cumplen una misión positiva ni reconducen o reinsertan a la gente, aunque hay casos aislados que sí. De ahí la enorme importancia ahí le salió esa vena de derechas. De ahí la enorme importancia del trato, del buen comportamiento de los funcionarios de prisiones. Hoy son gente preparada, mejor formada, competentes, cumplidores y responsables en general.
y es ingente, meritoria al máximo la labor de determinadas asociaciones y comunidades religiosas. No tiene valoración la actuación de las hermanas de la caridad. Los capellanes tienen una tarea infinita ante tanto sufrimiento y la dificultad de hacer penetrar un mensaje ético-religioso en personas tan dispares en sus visiones ideológicas y religiosas de la vida, con razones tan diferentes para su estancia en la cárcel. Esto mismo dice el autor al referirse a las 3 personas que estuvimos en la cárcel y a las que se dirige en solicitud de sus vivencias. ¿Qué decir, pues, de lugares donde conviven cientos y cientos de personas, cada una con sus causas, vivencias, sentimientos, diferentes delitos? Para terminar, quiero referirme tan solo a uno de los párrafos del pasaje evangélico de la oveja perdida, tal y como se narra en el libro, y resaltar la última frase por lo que nos afecta a todos, dentro y fuera de las cárceles. Al loro, tíos, al loro, que hay por aquí mucho gualdrapa que no quiere entender. Como la justicia humana es tan imperfecta, no me cansaré de decir que la mejor, la única verdadera abogada es la Virgen de la Merced, patrona de los marginados encarcelados. Luego hay un prólogo de José Ramón Treviño, desde la cárcel de Martutene, pero no es tan, yo qué sé, no ofrece un contraste tan grande como Camacho y Ruiz Mateos. Y vamos a leer las primeras páginas de este Evangelio. Un mensaje de esperanza. Dios dijo al ángel Gabriel: vete a Nazaret, colega, ponte las mejores alas y vuela hacia allí. Te lo repito, Nazaret. Al llegar allí preguntas por la carpintería de José, que está casado con María, y les das mi recado. Ya sabes, Gaby, que he elegido a María para que sea la madre de mi hijo. Y no me mandará José a algún sitio feo. Venga, Gaby, venga, pírate ya, rápido, y dales mis noticias. Y así fue. Gabriel se presentó en Nazaret, en casa del matrimonio de José y María. Cuando vio a esta le dijo: salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Aquí tampoco ha querido traducir mucho. María, cortada total, se preguntaba qué significaría aquel saludo tan guay. Gabriel, dándose cuenta, volvió a decirle: no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, al que pondrás de nombre Jesús. Será tan grande que transformará el mundo. Sufrirás por él, pero será el Hijo de Dios. Reinará por los siglos de los siglos y su reino no tendrá fin. Tranqui, María. María, un poco más tranquila, le dijo al ángel Gabriel: pero bueno, ¿cómo va a ser posible eso? Que yo sea madre, si no sé de hombre alguno. Si incluso mi esposo José jamás me ha tocado, si soy virgen. Ya te he dicho, María, que es cosa de Dios. Tranquila, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra y concebirás. Por eso el niño que nazca de ti será santo y llamado Hijo de Dios, como te he dicho hace un momento. José, tu buen esposo, ya lo sabe. Cuando se lo he dicho, en la carpintería casi se pega un martillazo de la emoción y el asombro, pero ha hecho oreja y está al loro total. Ya sabes, María, que nada hay imposible para Dios. María, asombrada ante la noticia, solo supo decirle al ángel Gabriel: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Cuando Gabriel regresó al cielo y se presentó ante Dios a darle cuenta del viaje, Dios con gran cariño le preguntó: ¿qué tal, Gaby? ¿Cómo ha ido eso? El ángel Gabriel respondió al Señor: ha sido un pingüi total, Señor. Me he tirado el rollo da buti. María encantada. Y que te diga que es tu esclava. Lo sabía, Gaby, lo sabía. Por algo he elegido a tan buenísima mujer. Va a nacer mi hijo. Dios sonreía. Luego viene un comentario. Es Mateo 2, 1, 12. En nuestro comentario anterior dejamos a los pastores de Pingüi hacia Belén a adorar al niño Dios. Mientras había aparecido en el cielo una estrella brillantísima, la estrella de Oriente. En otro lugar del mundo la vieron unos reyes, los magos, que a todo trapo se montaron en sus kawasakis de una joroba y, fijándose en el rumbo que les marcaba la estrella, se pusieron en camino hacia Belén. Pero claro, algo me he tenido que sentar. Sí, quiero decir, sí, parece ser que faltan los comentarios, o yo qué sé, o que está el texto, quizá que el capellán escribió, y falta el texto oral. Luego al final, como se ha dicho, hay un glosario, Cheli español,
Muchas de las palabras son en realidad caló, pues por ejemplo, es que cojo la J, pues está jalar. Hay un montón de gitanismos. En realidad casi todos son gitanismos. En realidad sí. Mol. Es que claro, sí. Está a poco, claro, mollate y momen, ¿no?